Todo el mundo conoce la tragedia del Titanic, el barco insumergible que se hundió en el fondo del mar en una gélida noche de abril, llevándose consigo más de 1.500 vidas. Un desastre tan emblemático que se convirtió en símbolo de la arrogancia humana. Pero, ¿y si te dijera que hubo otro naufragio, mucho más mortífero, que se cobró más de 9.000 vidas y del que casi nadie habla? Un barco repleto de mujeres, niños y soldados heridos. Una huida desesperada durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Un ataque brutal que duró solo unos minutos, pero que acabó con miles de vidas en una noche fría y oscura. Y lo más extraño es que este desastre fue prácticamente borrado de la historia. ¿Por qué? ¿Quién iba en ese barco? ¿Y cómo es posible que la tragedia marítima más mortífera de la historia se convirtiera en una nota al pie olvidada? Si te intrigan historias como esta, dale al botón de suscribirse. Sacamos a la luz los misterios que la historia ha intentado enterrar, y créeme, no te querrás perder lo que viene a continuación. Era el 30 de enero de 1945. La guerra se encontraba en sus últimos y caóticos meses. El imperio de Hitler se derrumbaba y las fuerzas soviéticas avanzaban rápidamente por Europa del Este, dejando un rastro de destrucción a su paso. En el helado puerto de Gotenhafen, hoy Gdynia, Polonia, decenas de miles de civiles se reunían presa del pánico. Madres aferradas a sus hijos, soldados heridos cojeando por la nieve, todos desesperados por escapar de lo que se avecinaba. En medio de la desesperación, un barco ofrecía esperanza. El Wilhelm Gustloff. Este lujoso transatlántico, que en su día fue un orgulloso símbolo de la propaganda nazi, se había transformado en un barco de evacuación. Formaba parte de la Operación Hannibal, una de las evacuaciones marítimas más grandes y menos conocidas de la historia. Un esfuerzo por rescatar a los alemanes que huían del avance soviético. El Wilhelm Gustloff fue construido para transportar alrededor de 1.900 pasajeros, pero ese día embarcó a más de 10.000 personas. Civiles, funcionarios nazis, enfermeras, niños, soldados heridos. Todos los pasillos, todas las escaleras, cada centímetro del barco estaba abarrotado. Algunos se escondían en las salas de calderas, otros se sentaban temblando en la cubierta, bajo el frío glacial, con la esperanza de poder sobrevivir unos días más. La tripulación estaba nerviosa. El barco iba abarrotado, navegaba por aguas enemigas y apenas contaba con protección. Era un blanco fácil, pero no tenían otra opción. Quedarse significaba enfrentarse al ejército rojo, y los rumores sobre lo que estaba pasando en el este eran espantosos. Cuando el Wilhelm Gustloff zarpó del puerto helado, nadie a bordo imaginaba que, en menos de 12 horas, la mayoría de ellos estarían muertos. El Wilhelm Gustloff zarpó bajo un cielo gris y pesado. El mar Báltico era cruel aquella noche, vientos gélidos, olas heladas y temperaturas que bajaban de los 18 grados. En el interior, el barco era un caos. La calefacción apenas funcionaba. La mayoría de las personas estaban hacinadas en habitaciones oscuras y sin ventilación, muchas sin chalecos salvavidas. La radio del barco estaba interferida y las comunicaciones eran limitadas. Se suponía que debía tener escolta militar, pero acabó navegando casi solo. A pesar de su carga civil, el Wilhelm Gustloff seguía considerándose un objetivo militar legítimo. Transportaba armas antiaéreas y, según se informa, un contingente de personal de la Kriegsmarine. Pero la gran mayoría de los pasajeros eran refugiados inocentes. Acechando bajo las gélidas aguas se encontraba el submarino soviético S-13, comandado por el capitán Alexander Marinesko. Considerado temerario por algunos y brillante por otros, Marinesko patrullaba la zona cuando recibió un informe. Se acercaba un gran buque enemigo.
emergió brevemente y vio la enorme silueta del Gustloff. Para él era una oportunidad, una victoria que podría redimir su reputación. No sabía o no le importaba cuántos civiles había a bordo. A las 9:16 p.m. lanzó 3 torpedos. Impactaron con una precisión devastadora. Un torpedo alcanzó la proa del barco. Otro se estrelló contra la zona de la piscina que se había convertido en un cuartel provisional lleno de jóvenes reclutas de la Marina. El tercero atravesó la sala de máquinas, matando instantáneamente a muchos miembros de la tripulación e inutilizando la energía de todo el barco. En menos de un minuto, el Wilhelm Gustloff se hundía. La oscuridad envolvió el barco casi al instante. Sin electricidad, los pasajeros, presa del pánico, avanzaban a ciegas por los pasillos llenos de humo, resbalando en las cubiertas heladas, gritando en busca de sus hijos, de sus familias, de alguien que los salvara. Solo había botes salvavidas para una pequeña parte de los pasajeros. Muchos estaban congelados o atascados. Algunos no podían bajarse debido a la peligrosa inclinación del barco. Unos pocos tripulantes desesperados lograron soltar algunas, pero se sobrecargaron rápidamente y volcaron en el mar helado. Las madres intentaban atar a sus hijos con cinturones, con la esperanza de que los encontraran juntos más tarde. Otros saltaron al agua negra, solo para ser arrastrados por la succión del barco que se hundía. Algunos se ahogaron, otros se congelaron en cuestión de minutos. El cuerpo humano se apaga rápidamente en agua tan fría, y por encima de todo el caos, el silencio del mundo exterior. Nadie vino. A pesar de la enorme magnitud de la operación de evacuación, el Wilhelm Gustloff no contaba con una escolta adecuada. Finalmente, llegó un único torpedero, pero era demasiado tarde. Los equipos de rescate lograron salvar a unas 1.200 personas, lo que significa que más de 9.000 murieron esa noche, entre ellos más de 5.000 niños. Se convirtió en el desastre marítimo más mortífero de la historia. Pero aquí está el quid de la cuestión. Mientras el mundo recuerda el Titanic, un transatlántico de lujo que se hundió en aguas tranquilas con poco más de 1.500 muertos, casi nadie habla del Wilhelm Gustloff. No hay películas taquilleras, no hay monumentos conmemorativos internacionales, no hay duelo colectivo. ¿Por qué? El Wilhelm Gustloff se hundió en menos de 60 minutos. Fue rápido, brutal y casi invisible para la historia. En comparación, el hundimiento del Titanic duró unas 2 horas y 40 minutos. Había música sonando. Los oficiales intentaban mantener el orden. Los barcos cercanos respondieron a las llamadas de socorro. Los supervivientes fueron rescatados en cuestión de horas. Y sobre todo, el mundo observaba con horror y compasión. Pero en 1945 las cosas eran diferentes. El mundo ya se estaba ahogando en sangre, el Holocausto, Hiroshima, la caída de Berlín. El número de muertos era tan elevado, tan constante, que una tragedia más, incluso de esta magnitud, no era más que otra estadística. Y políticamente, la historia era inconveniente. La Alemania nazi no quería dar publicidad a una pérdida masiva de civiles en el mar. Los aliados no tenían ningún interés en llorar la muerte de alemanes. Y los soviéticos, cuyo submarino había causado el desastre, desde luego no iban a hablar de ello. Era más fácil dejar que se olvidara. En los años de la posguerra, el suceso se mencionaba en susurros. Los supervivientes rara vez hablaban en público. Algunos se avergonzaban, a otros simplemente se les ignoraba. Incluso en Alemania, el recuerdo del Gustloff quedó eclipsado por la culpa, la destrucción y el esfuerzo por reconstruir el país. Con el paso de las décadas, el silencio se hizo más profundo. No hay un día internacional en su memoria. No hay ningún monumento importante. No se menciona en los libros de texto. El barco permanece en el fondo del mar Báltico, convertido en una tumba de guerra,
con los cuerpos de miles de personas, una tumba de acero que ningún buzo se atreve a perturbar. Y sin embargo, sigue siendo un símbolo de una realidad escalofriante, que algunas tragedias son demasiado complicadas políticamente, demasiado ambiguas moralmente o simplemente demasiado olvidadas para ser recordadas. Por cierto, si historias como esta te conmueven tanto como a nosotros, dale a me gusta a este vídeo y deja un comentario. ¿Qué parte de esta tragedia olvidada te ha impactado más hasta ahora? Tu interacción ayuda a que estas historias ocultas lleguen a más personas que nunca las han escuchado. El Wilhelm Gustloff desapareció bajo las olas cubiertas de hielo poco después de las 10 de la noche. En esa sola hora murieron más personas que en el Titanic, el Lusitania y el Estonia juntos. Y sin embargo, el mundo siguió adelante. Para los supervivientes, el trauma nunca desapareció. Algunos fueron rescatados por barcos que pasaban por allí y llevados a tierra en Alemania Oriental, donde se encontraron con ciudades bombardeadas, hogares destruidos y un mundo indiferente. Muchos eran niños que habían perdido a toda su familia en cuestión de minutos y fueron enviados a orfanatos, cargando con recuerdos que no podían explicar y un dolor que no podían expresar. El capitán Alexander Marinesko, el hombre que ordenó los torpedos, fue discretamente apartado por la Armada Soviética. Oficialmente, su misión fue un éxito, un golpe contra el enemigo. Pero entre bastidores se le tachó de irresponsable. Murió en el anonimato y solo décadas más tarde fue nombrado héroe de la Unión Soviética a título póstumo. Los restos del Wilhelm Gustloff yacen en aguas poco profundas, pero no son un lugar turístico. Están protegidos legalmente como tumba de guerra. Los buceadores los evitan por respeto y por miedo. El mar Báltico los ha conservado bien. Las aguas frías y salobres han mantenido el barco intacto de forma inquietante. Se dice que en su interior el tiempo se ha detenido, que los rostros de los muertos siguen allí, intactos, esperando, y quizá ese sea el verdadero horror, no solo por el número de vidas perdidas, no solo por cómo ocurrió, sino por el silencio que siguió. Hoy en día, cuando se habla de desastres marítimos, se menciona el Titanic con música y romanticismo. El Gustloff es un susurro, una estadística enterrada en los archivos navales, un barco fantasma en el punto ciego colectivo de la historia. Y sin embargo, no fue solo una tragedia, fue un símbolo de cómo la guerra deshumaniza incluso a las víctimas, de cómo ciertas vidas, dependiendo del bando en el que se encuentren, pueden ser lloradas o borradas. Ahora ya lo sabes. El naufragio más mortífero de la historia no fue el del Titanic, fue el del Wilhelm Gustloff. Más de 9.000 almas perdidas en una sola noche. La mayoría de ellas civiles, la mayoría de ellas olvidadas. Y la pregunta sigue ahí. ¿Por qué? ¿Fue por vergüenza? ¿Por política? ¿Por el caos de la guerra? O tal vez sea más fácil recordar historias que encajan perfectamente en narrativas. Ricos contra pobres, arrogancia contra naturaleza. El Titanic fue trágico, sí, pero también poético. El Gustloff fue feo, caótico, complicado. Pero los muertos siguen mereciendo ser recordados. Cada nombre, cada niño, cada madre que abrazó a su bebé en la oscuridad helada, esperando un milagro que nunca llegó. Si esta historia te ha emocionado, háblalo, compártela, mantén vivo su recuerdo, porque la historia solo permanece olvidada si lo permitimos. Y quién sabe, cuántas tragedias olvidadas más yacen aún bajo la superficie, esperando que alguien las recuerde. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y contarnos en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención. Nos vemos en el próximo misterio.